Comentamos que vamos a ver lo que es la armadura del creyente. Esta armadura sí nos sirve para poder resistir los ataques del enemigo, pero es muy importante que no solo nos quedemos como la armadura de los soldados, el casco, la coraza, el cinturón, la espada, el escudo, las sandalias, sino realmente esto nos habla más qué es lo que Dios quiere de nuestra vida. Entonces vamos a ver primero, no voy a ir en orden, pero vamos a ir tocando todos los puntos. Nos dice que tenemos que ponernos el cinturón de la verdad. Esta sería, una de las piezas de la armadura. Realmente, ¿qué es lo que el Señor quiere a través de este cinturón de la verdad? Dice que tiene que haber conformidad entre lo que una persona manifiesta y lo que ha experimentado o piensa o siente. Entonces tenemos que tener una conformidad entre lo que una persona manifiesta y lo que ha experimentado o piensa o siente. Entonces, aquí lo que realmente el Señor quiere a través de este cinturón que tengamos nosotros es que tiene que haber una congruencia en nuestra vida de lo que nosotros manifestamos. Muchas veces nosotros podemos hablar o decir, es que Dios es mi Dios, yo lo amo, mi Dios me cuida, mi Dios me protege, mi Dios me bendice, mi Dios me prospera. Y sí, lo que estamos diciendo es una verdad, pero muchas veces no es lo que realmente manifestamos o experimentamos, porque pasan circunstancias difíciles y a veces las circunstancias nos debilitan, nos tiran, nos desaniman, nos hacen dudar inclusive si Dios realmente está con nosotros. Entonces, tener ese cinturón de la verdad es que no importa lo que pase en mi vida, voy a confiar siempre en quién es mi Dios, quién es el que está conmigo. Ahora, si pasa alguna circunstancia difícil y en ese momento no dejo que eso me debilite, que eso me desanime, sino que al contrario, clamo a Dios y le digo, Señor, de verdad tú eres soberano y tú tienes el control de todo lo que pasa en mi vida. Y en ese momento mi fe y mi confianza está en ti. Cuando nosotros hacemos una declaración de ese tipo, cuando estamos pasando por alguna circunstancia difícil, en ese momento el Señor va a permitir, ya sea que su paz, su amor, su tranquilidad, su fe, su confianza, empiece a estar fluyendo en mí. Conforme yo sienta esa paz en medio de las circunstancias o sienta la tranquilidad en las adversidades, estoy empezando a experimentar a Dios en mi vida. Entonces, muchas personas, no es que Dios me cuida, es que Dios me protege, pero estoy con mucho miedo. Estoy muy angustiado, siempre estoy muy preocupado. Entonces, aunque aparentemente yo sé que es un Dios poderoso y que Dios está conmigo, pero cuando estoy pasando por una circunstancia difícil, lo negativo me jala. Me empiezo a preocupar, a angustiar, a desesperar y pasan muchas cosas negativas y entonces no estoy siendo congruente con la verdad que es Dios, con lo que yo estoy manifestando. Si estoy manifestando enojo, si estoy manejando ira, si estoy manejando desánimo, entonces no estoy llevando ese cinturón de la verdad, porque una cosa es lo que yo hablo con mi boca, pero otra cosa es lo que yo estoy manifestando. Entonces tiene que haber una congruencia en lo que hablo, pero también lo que yo transmito, lo que yo manifiesto. Y cuando yo creo en esa verdad y la aplico en mi vida y la establezco, en ese momento el Señor va a tomar el control, que no solo el control de las circunstancias, sino el control de mis emociones. Y cuando toma el control de mis emociones, empiezo a traer esa tranquilidad, como esa paz, esa confianza, y como que digo, pues está el problema, pero yo sé que Dios está conmigo, lo estoy experimentando. Entonces, es muy importante que sí manifestemos, no solo que digamos, que lo manifestemos, y al manifestar, mi actitud va a hablar mucho si realmente estoy experimentando a Dios o no lo estoy experimentando. Entonces, sí tiene que haber esa,
En ese cinturón de verdad tiene que haber que manifiesto en las circunstancias que acontecen en mi vida, ¿sí? Después dice que viene lo que es la rectitud. En la rectitud, o puede ser la justicia, aquí lo que el Señor pide, dice, es la cualidad de la persona que es recta y justa en el sentido moral. Entonces, aquí yo tengo que empezar a manifestar lo que es recto y justo en el sentido moral. Entonces, ¿esta cuál sería? Sería la coraza de justicia, que es la coraza, lo que va a cubrir la parte del pecho. Ahora, ¿por qué dice que tengo que manifestar lo que es recto y justo en el sentido moral? O sea, debe de haber una congruencia en la forma que yo, me comporto, el ejemplo que yo doy a mi familia y la forma que está viviendo mi familia. O sea, tiene que haber una congruencia en el aspecto moral. Ahora, la justicia, que viene la rectitud o la justicia, dice es el principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Entonces, ¿qué es lo que tengo que empezar? En la justicia tengo que respetar la verdad y dando a cada uno lo que corresponde. Cuando el Señor dice que no paguemos mal con mal, es parte de eso. ¿Por qué? Porque en esa justicia o en esta rectitud, o sea, yo tengo que manifestar lo que es recto y justo en el sentido moral. O sea, ¿qué es lo que realmente yo tengo que transmitir? ¿Cuál va a ser mi actitud hacia las personas? Ahora, muchas personas te van a agredir, muchas personas te van a lastimar, muchas personas te pueden causar daño de muchas maneras. Ahora, tú en esa justicia tienes que respetar la verdad. Si tú estás llevando el cinturón de la verdad, tienes que respetar esa verdad. ¿Cómo respetas la verdad? ¿Qué es la palabra de Dios? La verdad. Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, en ese momento, yo tengo que respetar la verdad. O sea, lo que Dios dice en su palabra, yo tengo que respetarlo y dando a cada uno lo que le corresponde. ¿Qué es lo que le corresponde? Amor. Amor. Porque yo no puedo pagar mal por mal. Si alguien me está tratando mal y yo pago por mal, entonces yo no estoy respetando esta verdad, esta palabra de Dios, estos mandatos de Dios. Entonces, yo tengo que respetar la verdad y dar a cada uno lo que le corresponde, pero no lo que yo piense que le corresponde, sino lo que Dios dice que le corresponde. Ahora, Dios nos hace justos. ¿Cuántos de nosotros a la fecha no estamos todavía cometiendo muchos pecados? Y Dios no nos da lo que nos corresponde, porque si nos diera lo que nos corresponde, pues ya estaríamos prácticamente muertos por los pecados que cometemos en cada instante. Pero Dios, siendo justo, nos da lo que nos corresponde. ¿Qué es lo que nos corresponde? El amor. Y a través del amor es que Él nos da cosas que no merecemos, que es donde entra la gracia. Cosas que no merecemos porque lo estamos ofendiendo a cada momento, en cada instante, pero Dios no nos da lo que nos corresponde, sino nos da su gracia, y que es a través de su amor. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere que tengamos con los demás? Lo mismo, que nosotros tengamos, en esa gracia que Dios nos da, compartirla con los demás y no pagarles de la misma manera que ellos nos tratan. Ahí yo ya estoy respetando en esa coraza de justicia que está cuidando mi corazón, está protegiendo mi corazón para que de mi corazón no se guarde ni el rencor, ni el resentimiento, ni el odio. Si en mi corazón esa coraza de justicia no protege mi corazón, entonces el odio, el rencor y el resentimiento se va a guardar. Cuando eso se guarda, yo ya no voy a ser justo, sino ya no le voy a dar lo que le corresponde, amor, sino que yo voy a pagarle mal.
Pues es que me trató mal, pues ¿por qué lo voy a tratar bien? Me habló mal, ¿por qué le voy a hablar bien? Entonces dice el Señor, no, si tú vas a tener la coraza de justicia, vas a respetar esta verdad, que es mi palabra, y no tienes que pagar mal por mal, sino que al contrario, vas a pagar un mal con un bien, con amor, que eso es lo que Dios quiere. Después viene lo que es la paz. En la paz, dice, es situación o estado en que no hay guerra ni luchas entre dos o más partes. Entonces, es un estado donde no hay guerras ni luchas entre dos o más partes. Entonces, la paz que Dios quiere que nosotros tengamos es esa paz donde no hay esas guerras. Ahora, ¿dónde vas a encontrar realmente la paz? Dice Jesucristo que Él da la paz que el mundo no da. Ahora, ¿qué dije? Perdón. Jesús da la paz que el mundo no da. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere? Dentro de nosotros hay muchas guerras. ¿Qué es esto? A veces nosotros no damos lo que le corresponde a los demás porque nos tratan mal o porque pasan muchas, o no tanto una persona, simplemente las circunstancias que llegan a pasar. Todas esas circunstancias que hay a nuestro alrededor nos causan guerras, nos causan luchas. ¿Qué hago? ¿Cómo lo trato? ¿Qué le digo? ¿Debo de hablarle bien o debo de hacerle ver que está mal o debo de corregirlo o debo de no hablarle? O sea, hay luchas. Entonces, dice que Jesucristo, yo les doy la paz que el mundo no da. ¿Sí? No, perdón. Dios da la paz que el mundo no da, sí. Entonces, la paz que el mundo da es como que si te está yendo bien, si tienes trabajo, si tienes salud, si tienes a tu familia, entonces como que dice, estás en paz, estás bien. Pero la paz que Dios quiere darnos no es tanto en lo exterior, sino en el interior. Dios quiere que esas luchas que constantemente estamos atravesando todos por las circunstancias que pasamos, que dentro de nosotros no haya esas guerras, no haya ese estar muchas veces luchando con Dios. Porque las luchas a veces no es tanto en nosotros, o sea, vamos nada más decir, pues es que estoy pasando esta situación. No, hay luchas que estoy pasando si lo que hago es correcto o es incorrecto, si esta decisión que voy a tomar está bien o está mal, si puedo hacer esto y es el tiempo de Dios. O sea, hay muchas cosas dentro de nosotros que empiezan a causar todo este caos, todas esas luchas, todas esas guerras. Y entonces, al nosotros estar experimentando todo esto, dentro de nosotros no hay esa paz. Porque Dios nos está hablando en su palabra, en su verdad, que hagamos las cosas de una manera, pero nosotros a veces queremos hacer las cosas como nosotros queremos. A veces no aprendemos a esperar en Dios. Oramos y le pedimos a Dios por algo, pero no aprendemos a esperar, nos empezamos a desesperar. ¿Y cómo le hago? ¿Y cómo resuelvo? ¿Y cómo hago? Empiezo a tener luchas. No dejo que Dios tome el control, no dejo que Dios actúe, no dejo que Dios se manifieste. Y esas luchas que empiezo a tener, ¿qué debo de hacer? Si debo de hacer esto, si debo de hacer aquello, si debo de pensar o debo de decir, o cómo debo de tratar a los demás. Todas esas luchas es lo que dice Cristo. Si tú empiezas a dar a cada uno lo que le corresponde, que es el amor, no importa lo que te hagan o la circunstancia que esté pasando, confía en mí, da el amor a los demás, estás llevando el cinturón de la verdad porque estás cumpliendo la palabra de Dios, estás actuando con justicia porque no les estás dando a las personas lo que les corresponde, sino lo que realmente Dios quiere darles, que es tu amor, que es tu perdón, que es tu compasión, que es tu misericordia hacia los demás. Y en las circunstancias difíciles, no angustiarte, no preocuparte, sino dejar que Dios actúe, que Dios te dé dirección, que Dios te vaya mostrando qué es lo que debes de hacer. Cuando tú tienes esta paz, ¿qué es? Tranquilidad, silencio. En la tranquilidad y en el silencio es cuando aprendemos a escuchar a Dios.
Cuando nosotros estamos en ese caos, en esa guerra, en esas luchas, estamos piensa y piensa, ¿y cómo le hago? ¿Y cómo lo resuelvo? ¿Y qué esto? ¿Y qué el otro? Aunque Dios te esté hablando, no lo escuchas. Pero cuando te quedas quieto y cuando de verdad dejas que Dios y crees y confías en Él, que Él tiene el control, en ese momento estás dejando que de verdad esa paz traiga esa tranquilidad, no solo en tu exterior, en tu interior, en tu mente, vamos, pues más en tu mente, como que llega esa paz y entonces Dios puede guiarte y decirte, mira, haz esto, puedes ir aquí o puedes manejarlo de esta manera y dices, ay Señor, ya sé cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque no dejaste que esas luchas interiores fueran más fuertes que la voz de Dios. Entonces, esa es la paz que Dios da. Tranquilízate, confía en mí, depende de mí, que yo voy a actuar y te voy a decir qué hacer, que es parte de lo que Dios quiere. Después viene lo que es el escudo de la fe. En este escudo de la fe, dice, es una creencia o confianza, estado donde no hay guerras ni luchas entre dos o más partes. Las sandalias de la paz. Son las sandalias de la paz. Ahora, si no hay luchas y guerras en ti y que le permites a Dios tomar el control de tu mente, de tu corazón, de tus emociones, tú puedes también llegar a otros y llevar ese mensaje de paz. Las personas van a estar igual con luchas interiores, con circunstancias difíciles, pero si tú permites que Dios tome el control de esas luchas interiores y de esos problemas que de alguna manera te roban la paz y dejas que Dios de verdad, o le confías en Dios y dejas que Él de verdad te dé esa paz, Dios te va a usar para que lleves paz a otros. Ahora, ¿qué pasa si nosotros siempre estamos angustiados, preocupados, con miedo, enojándonos, desesperándonos, estando tristes, deprimidos, angustiados? Dios no nos va a usar para llevar ese mensaje de paz porque en ti no hay paz. Y bien dice el Señor que no podemos dar algo que no tenemos. Si yo no tengo paz, yo no puedo ir con otra persona y llevarle ese mensaje de paz, ese mensaje del Evangelio, porque simplemente no la tengo yo. Entonces tengo primero que permitir que Dios de verdad tome el control de mis emociones, que de verdad me dé o aumente esa fe, esa confianza en Él, para que yo al mantenerme unida a Dios y aunque esté el caos así fuera y que Dios me mantenga esa paz, dice Dios, ahora sí, puedo llevarte o permitirte que vayas con otras personas y que les transmitas el mensaje de paz, el mensaje de amor. Pero si nosotros no tenemos la paz, ¿cómo vamos a ir a llevarles a otros un mensaje que nosotros no lo hemos experimentado? Entonces, aquí viene lo que es el escudo de la fe. Dice que es la creencia, confianza de una persona en relación con alguien. Ahora, nosotros sabemos que Dios es una persona. Dios no solo es algo abstracto, no es algo que sí no tiene forma porque es espíritu, es luz, no tiene una forma, pero no porque no tenga una forma no es que no sea alguien. Dios es una persona. Entonces, es esa creencia y esa confianza de una persona en relación con alguien. Entonces, para que yo pueda empezar a ir desarrollando esa fe, pues primero tengo que empezar a creer que está Dios, que realmente es un ser, o sea, es una persona que me permite tener una relación con ella, tener esa intimidad con esa persona y a través de ir desarrollando esa relación con Dios, ahora esa fe y esa confianza va a ir desarrollándose. ¿De qué manera? Estamos pasando en alguna situación difícil, de la índole que sea. En ese momento yo sé que hay un Dios y ese Dios es una persona. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que me hizo a imagen y semejanza de Él. Y si yo soy una persona, Él es una persona, Él también tiene esa forma, pero no la forma humana, sino la forma espiritual, en la imagen y semejanza. Dios a través de la imagen me ha dado un razonamiento.
y a través de la semejanza me ha dado un comportamiento. Entonces, Dios dice, razona, piensa, por eso dice, ¿no? Antes de hablar, piensa, o sea, antes de que tu boca empiece a decir cosas que no debe de decir, primero razona. Esa es parte de esa semejanza, a tener un razonamiento, analizar las cosas, analizar las circunstancias y no hablar por hablar. Primero todo eso que viene a mi mente, presentárselo a Dios. Señor, estoy pensando esto, se me están viniendo tantas ideas, cosas buenas, cosas malas, se vienen cosas positivas, cosas negativas, Señor, pero antes de que yo empiece a hablar y a decir, te hago presente todos estos pensamientos. El Señor dice en su palabra que todo pensamiento que se levanta altivo contra su conocimiento debe de ser llevado cautivo a la obediencia a Cristo. O sea, hay muchos pensamientos que se nos vienen de que qué tal si pasa esto y qué tal si sucede acá y qué tal si y empiezo con cosas de alguna manera yo a estar sacando conclusiones. Cuando eso ni siquiera Dios me lo está poniendo. ¿Quién es el que me lo está poniendo? El mal. O sea, me está poniendo como esas trampas de que piensa que a lo mejor puede pasar esto y piensa que a lo mejor puede pasar aquello. Entonces, de esa manera, el mal empieza a irme distrayendo, a no poner mi mirada, mi fe, mi confianza en Dios. Entonces, cuando vengan todas esas ideas de miedo, de desesperación, de pensar lo peor que puede pasar, Señor, estos pensamientos sé que no vienen de ti, yo los pongo ante tu, que sean llevados cautivos a la obediencia a Cristo. Señor, permíteme tener tu paz, o sea, tranquilidad en mi mente, para que en ese momento, Señor, al tener esa paz, pues quiere decir que estoy confiando y estoy dependiendo en ti, y así aprender a escuchar tu voz para que tú me guíes y me dirijas qué es lo que quieres que yo haga, cómo me das dirección, cómo poder también tomar decisiones correctas para resolver esta situación. Entonces, aquí es donde va a entrar esa fe y esa confianza, pero tengo que empezar a desarrollar una relación con Él. Por eso, ahora que estamos tomando el curso de la oración, ¿qué es lo que hablamos? Tener tiempo con Dios, aprender a desarrollar esa relación con Dios, estar platicando con Él, estar conversando con Él, estar de verdad creyendo en su palabra, estar confiando plenamente en Él, tener la seguridad de todas sus promesas, depender absolutamente de Él. Eso es parte de la fe. O sea, no solo creo en Dios, no, creo en Dios, pero tengo esa fe de Él. Tengo esa confianza en Él. Tengo esa seguridad en Él. Y dependo absolutamente en Él. O sea, realmente esa es la fe. Esa es la fe de verdad, de que no importa lo que esté pasando, de verdad tenemos esa fe de Él, de Dios, no la fe, porque muchas veces decimos, pues es que yo tengo fe en Dios, pero es tu fe, pero no dices, tengo la fe de Dios, o sea, decimos, tengo fe en Dios. Si yo tengo fe en Dios, es la fe que yo creo tener, pero cuando yo digo, tengo la fe de Dios, es todo lo que Él es. Entonces sí tenemos que aprender a ir desarrollando esa fe en Él. Ahora, vamos a ver lo que es la salvación, que sería el casco de salvación. En este casco de salvación tenemos que saber que es eterna, es celestial o espiritual. Y aquí habla de la salvación del alma, donde se libraría de una amenaza eterna. ¿A qué nos habla de ese casco de salvación? La salvación va a ser eterna, o sea, no es nada más porque yo acepté a Cristo y bueno, pues ya soy salvo y pues a lo mejor Dios me permite llegar al cielo.
una vez que Dios me permita llegar al cielo por esa salvación que Él me da de creer en su Hijo Jesucristo, esa salvación va a ser eterna. O sea, toda la eternidad Dios me va a tener cerca de Él. Va a ser celestial y espiritual. ¿Por qué? Porque la salvación no es aquí en la tierra, la salvación es en el cielo, gozar de la promesa de estar delante de la presencia de Dios. Ahora, va a ser la salvación del alma. Esto nos va a librar de una amenaza eterna. O sea, nosotros sabemos que si nosotros no aceptamos a Cristo y no vamos caminando, obedeciendo lo que Él quiere, estamos condenados. Dice que Jesucristo no vino a condenar al mundo, Él vino a salvarlo, pero los que no creen en Él se condenan ellos mismos, no Dios. Ellos se condenan. Una vez que nosotros aceptamos a Cristo, tenemos esa salvación por medio de su sangre. Y al tener esa salvación, esto me va a librar de esa amenaza eterna, de no ir al infierno. Entonces, esa es la salvación que yo tengo que saber. Y eso es lo que yo tengo que transmitir a los demás. De decir, Dios te está buscando, Dios quiere que tú estés con Él. Y Él quiere de verdad que tú aceptes también a su Hijo. Si tú lo aceptas, en ese momento a través de la sangre de Cristo, Él te va a limpiar de todo pecado, te va a quitar toda maldad y vas a gozar de esa salvación de tu alma. No vas a ser condenado al infierno, sino vas a gozar de esa salvación eterna, gozar de la presencia de Dios. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender. Ahora, como mencionábamos hace rato, seguimos pecando. Pero cuando Dios nos dice, ok, tú cometiste un pecado, el pecado automáticamente nos empieza a apartar de Dios, empieza una muerte espiritual. Pero cuando nosotros vamos a Cristo, confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos, dejamos de hacer ese pecado, Dios empieza a limpiar toda esa maldad, a quitar de raíz todo lo negativo. En ese momento nosotros tenemos que tener la confianza que la salvación no se pierde. O sea, no porque pequemos vamos a perder la salvación. Está la misericordia de Dios. Pero Dios dice, ahorra en los bancos celestiales, donde no hay polilla que eche a perder o carcoma de alguna manera el dinero, la riqueza. Y dice, si tú ahorras en esos bancos celestiales, cuando tú llegues al cielo no vas a llegar como menesteroso, o sea, como de panzazo. Vas a llegar a un lugar de privilegio. Entonces, sí, muchos cometemos pecados, nos arrepentimos y lo confesamos, pero si no hay un cambio de vida, vamos a entrar de panzazo. No vamos a perder la salvación, pero vamos a entrar de panzazo. Si nosotros en ese conocer a Dios, en estarle entregando nuestra vida, estar obedeciendo la palabra, tenemos el ejemplo de Cristo y seguimos ese ejemplo, estamos ahorrando en los bancos celestiales y Dios nos va a permitir llegar a un lugar de privilegio. ¿Cómo empezamos a ahorrar en los bancos celestiales? No pagar mal por mal. Amar a las personas, no importa lo que te hagan, ámalas, ámalas. Y cuando tú amas a las personas, aún lo que te hayan hecho, tú estás cumpliendo los 2 mandamientos más importantes. Estás amando a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Cuando tú aprendes a amar a las personas tal como son, estás de verdad cumpliendo esa palabra de Dios, o sea, estás entrando en esa fe, en esa relación con Dios, y entonces estás avanzando, estás creciendo, y esto te va a ayudar a que entres a un lugar privilegiado en el reino de Dios. Después dice lo que es la palabra, que en este caso sería la espada, que es la palabra de Dios. En esta espada, que es la palabra de Dios, esta es la voz de Dios. Es esa expresión creativa, porque si nosotros vemos en el inicio de Génesis, ¿qué es lo que dice Dios? Cuando el Señor dice, hágase la luz. En ese momento es la voz de Dios hablando, trayendo en ese caos que estaba todo el mundo, y cuando Dios viene, habla, su voz se escucha, y en ese momento empieza esa creación, esa expresión creativa. Sea la luz. Ahora,
Dentro de nosotros, cuando estamos apartados de Dios, hay un caos. Estamos en pecado, estamos actuando de una forma negativa, estamos pagando mal por mal, estamos juzgando, estamos criticando, o sea, estamos una vida desordenada. Cuando nosotros permitimos que Dios venga a nuestra vida, Él va a empezar a hablar a través de esta palabra. Y conforme llegue esta palabra, ¿qué es lo que va a pasar? Va a empezar a poner orden en nuestro ser. Entonces, esta espada de la palabra, en ese caos interior que hay dentro de nosotros, Él va a poner orden divino. Eso es la espada de la palabra de Dios. Va a traer ese orden divino. Entonces, dice, antes de la creación de la luz, por la palabra de Dios, el poder de esta creó de la nada los cielos y la tierra. Entonces, la expresión creativa de Dios, Dios lo dice y se hace. Esa es la magnitud del poder de la palabra de Dios. Entonces, si Dios, con el simple hecho de hablar y de decir algo, se hace, ¿por qué a veces no creemos esta palabra de que se haga en nosotros? A veces estamos pasando tantas circunstancias, tantos problemas, de tantas cosas que nos han acontecido a lo largo de nuestra vida. Estamos guardando tantas mentiras y tantos engaños en nuestra mente que está contaminando nuestro corazón. Y aun cuando escuchemos la voz de Dios, esa expresión creativa no surte efecto en nuestras vidas. Seguimos todavía en el pasado recordando todo lo negativo y no podemos llegar al presente donde Dios está trayendo bendición a nuestras vidas. Es una voz poderosa, es la voz de Dios. Y cuando Dios dijo, hágase la luz se hizo. La oscuridad se alejó, se apartó y quedó establecida la luz, y dice, y vio Dios que la luz era buena. Entonces, cuando Dios viene esa palabra, de verdad vamos a preguntarnos, ¿qué efecto causó en mi vida? Porque muchas veces leemos la palabra de Dios y sí decimos, ay, qué bonita cita bíblica. Ay, no, es que el Señor lo que hizo aquí, lo que hizo allá. Pero ¿por qué no podemos creer que si esa voz de Dios, esta palabra es la voz de Dios viva, eficaz, como viene creo que es Primera de Timoteo? ¿Por qué no puede tener un efecto en nosotros? ¿Por qué esa palabra de Dios no puede manifestarse y quitar ese caos interior que hay, toda esa mentira y todo ese engaño, toda esa oscuridad? ¿Por qué no puede empezar a haber un orden divino en nosotros? ¿Por qué? Pues lo que decíamos hace rato, estamos en un proceso. Dios quiere traer sanación interior, porque en la sanación interior Dios está formando, está perfeccionando nuestro ser. Y no lo dejamos a Dios actuar en nosotros, no lo dejamos. Todavía seguimos resentidos, sentimos enojados, nos sentimos frustrados, nos sentimos derrotados, nos sentimos vencidos. ¿Por qué? Si Dios al hablar, si pudo hacer eso en esta tierra que era un caos y que había oscuridad y que no había un orden, y cuando Dios habló puso un orden, ¿por qué cuando escuchamos la palabra de Dios no puede venir ese orden a nuestra vida? ¿Por qué no podemos sacar toda esa oscuridad, toda esa mentira, todo ese engaño para que se establezca la verdad de Dios? Aprendamos a amar, aprendamos a perdonar, aprendamos a reconciliarnos, aprendamos a tener paciencia, aprendamos a tener tolerancia, aprendamos a ser más amables, más bondadosos. ¿Por qué no puede establecerse ese orden divino en nuestra vida? Si la voz de Dios tiene un poder inmenso, o sea, es todo. Entonces, por eso yo les decía que la armadura de Dios no es nada más, pues es que yo voy a sacar la espada, que es la palabra de Dios. Espérame, esa palabra de Dios
¿Ya está un orden divino en ti o todavía hay un caos? Hay veces hay que preguntarnos eso. Antes de sacar la espada y decirles a otros o decirle al mal, es que en el nombre de Jesús tú no puedes estar aquí, te echamos fuera y te reprendemos. Espérame, ¿ya lo sacaste de ti? ¿Ya lo reprendiste de ti? ¿Ya lo echaste fuera de ti? Ya de verdad la voz de Dios vino a echar fuera toda esa mentira y todo ese engaño, todo ese daño, todo ese dolor, todo ese sufrimiento. Esa palabra de Dios de verdad vino a poner un orden divino, vino a traerte la paz, vino a traer su verdad, vino a traer ese amor hacia los demás. Por eso les decía que la armadura de Dios no es algo externo, interno. ¿Cómo estoy llevando mi vida natural, mi vida espiritual, mi vida, todo lo que yo soy? ¿Cómo la estoy llevando? ¿O cómo estoy permitiendo que Dios la lleve? No yo, Él. Entonces, la armadura no es algo externo, es interno. ¿Cómo hablo? ¿Hablo con la verdad? ¿Manifiesto la verdad? ¿Esa verdad de quién es mi Dios? ¿Lo reflejo? ¿O nada más lo digo y la gente me ve y me dice, oye, espérate, o sea, no reflejas nada, que Dios sea poderoso, pues te veo mal, te veo mal. Gritas, insultas, te deprimes, te enojas, te desesperas, te preocupas. Espérame, ¿qué verdad tienes en tu vida? Porque lo que manifiestas no es Dios en ti, sino es toda esa influencia maligna de engaño y de mentira, es lo que estás reflejando. ¿Con qué rectitud estás hablando? ¿Cuál es tu sentido moral? ¿Cuál es tu moral? ¿Estás de verdad llevando una vida moral en ti, en tu persona, en tu mente, en tu corazón, haciendo lo correcto delante de Dios? ¿O estás haciendo lo que tú quieres? Entonces, tenemos que ir analizando en qué Dios crees. Que la verdad, tu vida es, o sea, no se ve la presencia de Dios, no se ve esa armonía, no se ve esa unidad, no se ve esa bendición fuerte y firme en Dios. Hay bendición, sí, pero como Dios quiere, a veces no la hay. Entonces, tenemos de verdad que ir creyendo mi salvación. Dios ya me dio la salvación, no la pierdo, pero no quiero entrar de panzazo. Quiero de verdad que Dios me dé el querer y el hacer para entrar de verdad a un lugar de privilegio. O sea, me esfuerzo y soy valiente para disciplinarme, para estar de verdad en esa obra, en ese trabajo de Dios. Entonces, ¿realmente hay paz en mí? ¿Tengo esa plena confianza en que mi Dios está en mí? ¿Vive, reina, mora y gobierna en mí? ¿Que Él tiene el control absoluto de todo? ¿O cómo estoy viviendo? ¿Cómo están mis emociones? Entonces, es de verdad, ¿qué reflejo? ¿Qué reflejo? ¿Cómo vivo? Nosotros tenemos que tener un estilo de vida. Yo les comentaba el martes, no podemos vivir como todos viven. Tenemos que tener un estilo diferente, como un hijo de Dios. Pero ¿qué reflejo? ¿Qué transmito? ¿Qué dice? Cuando Dios le dio la bendición a Abraham, dijo, te voy a bendecir para que después tú seas bendición. Dios quiere bendecirnos, pero para que después nosotros seamos bendición. Mi testimonio, mi vida, mi actitud, mi fe, la confianza, o sea, todo, ¿qué reflejo? ¿Qué ve la gente en mí? ¿Qué les transmito? ¿Qué tipo de armadura traigo? De verdad, vamos a preguntarle al Señor, Señor, quiero traer bien la armadura, pero enséñame a portarla con dignidad. Enséñame a honrar esta armadura para que te honre y te glorifique. No para que la gente diga, uy, mira, dicen que creen en Dios y mira cómo son. Deshonramos a Dios. Vamos a honrar a Dios. Esa es la armadura del creyente. Mi vida, mi ser. Por eso cuando dice el Señor, ama a tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu ser.
con todas tus fuerzas. Armadura. Armadura en todo tu ser, que fluya la palabra de Dios, que se manifieste la palabra de Dios, que esa palabra de Dios tenga ese poder, que cuando tú hables, esa palabra llegue de verdad como esa espada y deshaga la obra de Satanás en la vida de las personas. Armadura, pero una armadura de Dios. Pero ¿cómo es mi vida? De verdad, esto sí hay que analizarlo y hay que pedirle mucho a Dios, orar mucho a Dios, para que nos enseñe a portar la armadura con dignidad, para honrarlo y glorificarlo solo a Él. Y todo para honra y gloria de nuestro Dios. Con esto concluimos el tema de lo que es la armadura, y pues que a través de esto el Señor de verdad nos enseñe y nos guíe cómo debemos de orar para pedir lo que realmente es correcto delante de Él. Vamos a ponernos de pie, vamos a hacer una oración. Amado Padre, en esta noche te damos gracias, porque en verdad tú lo que anhelas y deseas es una transformación interna en todo nuestro ser. No solo que trabajemos en lo exterior, que reflejemos algo solo superficial. Tú no anhelas y quieres eso de nosotros, de tus hijos, de tus creyentes. Lo que tú quieres, Señor, es que de verdad desde adentro salga lo que realmente somos. ¿Y quiénes somos? Somos hijos de Dios, a imagen y semejanza tuya. Permítenos en verdad representarte dignamente en esta tierra, tener la armadura bien puesta, correcta, honrarte de verdad con nuestro testimonio, con nuestra mente, con nuestro corazón, con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas. Que en verdad honremos esta armadura para que te honremos a ti y tú puedas ser glorificado, puedas ser exaltado, puedas ser honrado, puedas ser exaltado, para que de verdad tú seas el único Dios que adoren, que glorifiquen y que exalten y que honren a ti, el único y Dios perfecto en toda su grandeza que está en medio de nosotros. Señor, yo hoy clamo para que de verdad nos des una conciencia de cómo debemos de orar para pedirte que nos permitas portar esa armadura dignamente para honrarte y glorificarte. Que tú nos vayas enseñando y nos vayas instruyendo, nos vayas corrigiendo, para que así, Señor, en verdad cada día seamos más a imagen y semejanza tuya. Y de esta manera puedas tú ser exaltado y reconocido como el Dios poderoso, como el Dios soberano de esta tierra. Permite que esta tu comunidad, Jesucristo, León de Judá, tenga la armadura bien puesta, para que te honre y te glorifique, y para que tú seas honrado y glorificado en el santo y poderoso nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios.